Seguido estrictamente al tiempo. Muchas gracias. Y la exposición ha sido magnífica. Bueno, yo quería, para introducir algunas cuestiones que me han sorprendido en cuanto al fármaco, la alteración de, en principio parece que de la hipófisis y del tiroides, de los dos, ¿no? Porque lo extraño es que afecte tanto a la TSH como a la T4. Normalmente cuando afecta a una, la otra causa todo lo contrario, ¿no? En el metabolismo del tiroides. Y por lo que he visto, supongo que la alteración lipídica va también en ese sentido. Clínicamente hablando, no sé si es la pregunta para vosotros exactamente o es para... Bueno, tenemos a Alessandra ahí interno, que nos puede echar una mano. No sé si va por ahí quizá el tema, no sé si lo han preguntado antes, no sé. Si le dejas el micrófono a Alessandra, por favor. Yo el mecanismo real de este acontecimiento adverso que mencionas y demás no lo conozco, es decir, desconozco si se ha llegado a estudiar en profundidad cuál es la fisiopatología para llegar a este acontecimiento. No sé si Alessandra nos puede aportar algo. No, que relativamente a los efectos secundarios, referenciar que no sabemos exactamente cuál es el mecanismo, porque incluso el mecanismo de acción de los retinoides no es muy claro, pero subrayar que esto es un efecto de clase. Esto suele acontecer con otros retinoides que utilizamos, ¿no?, en moléculas como la isotretinoína o para el acné, o otras moléculas, otros retinoides para la psoriasis, y es un efecto de clase. Exactamente cuál es el impacto y cuál es la causa no se sabe exactamente. Habrá algunos receptores para retinoides, algunos de esos sistemas que has mencionado, pero no sabemos exactamente cómo funciona. Y lo importante es que son efectos secundarios que, como son conocidos como efectos de clase, y por eso tiene un programa de gestión de riesgo asociado que implica, como ha comentado Raúl, la analítica previa y durante el tratamiento para descartar posibles impactos que tengan que reducir la dosis o incluso suspenderla, como lo hacemos con los retinoides, con la isotretinoína que utilizamos hace más de 30 años. Bien. Sí que es complicado, la pregunta tiene su miga, ¿no? En los estudios lo que sí me ha parecido interesante cada vez más el impacto en la calidad de vida, ¿no? Y esto afecta un poco a lo que habéis comentado los dos, ¿no? Por el impacto psicosocial que puede tener, por una parte, y luego, hombre, supongo que también por la calidad de vida en cuanto al manejo de las manos, ¿no?, que prácticamente en ese sentido es universal, ¿no? ¿Tenéis algún estudio? No he visto nada a nivel estatal aquí español, no he visto ningún estudio en este sentido. He visto que se utiliza el EQ5, ¿no? EQ5D. El EQ5D. ¿Tenéis algún estudio más en ese sentido? En España no, pero sí que se han utilizado otros instrumentos. Hay varios instrumentos para medir la calidad de vida. Quizá en psoriasis pueda sonar más el del EQI, que también es un instrumento para medir calidad de vida, y en función de esos datos también, pues en caso de psoriasis hay algunos psoriásicos que sí que se prescriben o no. También se ha hecho como variables secundarias, no como variables primarias, y también sí que se observan esos resultados al final, sea EQ5D, EQ7D, porque hay distintas modificaciones, o del EQI, también al final redunda en lo mismo, que es en el estudio de la calidad de vida. ¿Vale? Sí, a nivel de estudios en fase 3 y observacionales en fase 3, los americanos sí que introducían un parámetro de calidad de vida, hemos visto los resultados y demás, y en los observacionales también algunos de los ensayos incluía el que os he mostrado también un poco de emociones, de funcionalidad y demás. En España no conozco que haya, sí que en España el uso de troctino está siendo, pues por las condiciones de acceso y demás, de momento pues limitado, ¿no? Miras en Reino Unido, miras en Alemania las estadísticas, los registros de cómo se emplea el fármaco en esta patología, y son abrumadoramente distintos que en España, ¿no? Yo creo por el tema del acceso. Pero sí hemos tenido ocasión de hablar con pacientes y demás. Recuerdo además, hace poco tuvimos ocasión de conocer al primer paciente que en España recibió este medicamento, cuando incluso no estaba comercializado en España y demás. Y bueno, es que él contaba, no sé si habéis tenido algún paciente con eczema, pero es que él vivía
totalmente reprimido por enseñar sus manos, no cogía un autobús porque tenía que agarrarse a la barra, y si se agarraba a la barra, las fisuras le hacían sangrar y dejaban la marcha de la sangre, claro. Entonces la gente, pues él notaba ese rechazo, ¿no? Entonces, quiero decir que ya no solo es que las manos bueno, pues tienen un impacto más allá, ¿no?, de lo que es el propio eczema, sino el impacto en la calidad de vida. Además hablaba de los compañeros de trabajo, claro, manejaba ordenadores y demás con las manos llenas de fisuras, se sangraba lo mismo, entonces siempre pasaban un paño después, él se preocupaba de pasar un paño, ¿no?, pero aún así pues notaba que también que tenía un impacto ahí, ¿no?, que muchos compañeros pues... Entonces, pero yo no conozco ningún estudio en España que evalúe calidad de vida. Sí que en los observacionales y en el americano sí que se evalúa, pero no sé si habéis tenido algún caso de algún paciente y cómo maneja esa situación, ¿no? ¿Cuál es el impacto, digamos, psicosocial de esos pacientes con sus manos? ¿Qué les sucede con sus manos, ¿no? Cuando van a dar la mano, cuando se van a presentar? A ver, ¿algún comentario, alguna pregunta más? Si no, yo sigo, Tengo más. Sí, de todas maneras, hemos visto que en los ensayos el médico pues utiliza la escala PGA, ¿no? El paciente también hay otra escala que es el PGA del paciente. Entonces, el GPA, entonces aquí si evalúa, es una medida indirecta, si le impacta laboralmente, como si es leve, fuerte o muy fuerte, realmente si pasa de fuerte a muy leve es una medida, yo creo que indirecta, de medir también la calidad de vida. Sí, es que en el estudio de predicción del ahorro, ¿no?, por las mutuas y demás, que me ha parecido ver las profesiones, pasa un poco rápido, ¿no?, pero peluquería parece que es la más, ¿no?, la más frecuente. Y en el resto, claro, la medida es terapéutica, pero hay alguna cuestión añadida en cuanto a las recaídas de tipo laboral, en cuanto a la fisiopatología, o sea, cómo se producen estas lesiones, si tienen directamente relación con exposiciones. Se supone que sí, ¿no? Suponemos que sí, ¿no? Pero tampoco viene especificado un poco para poder saber exactamente el impacto, ¿no?, que puede tener, porque en la recuperación de las lesiones sí, pero la parte luego, ¿no?, en cuanto a que haya una recaída, o desde el punto de vista de medicina del trabajo, que es la que a nosotros no nos importa, esa segunda parte sí se reincorpora a nivel laboral, pero ¿dónde se reincorpora? Esta es la cuestión, es decir, ¿qué otras medidas añadidas se han tomado? Una cosa es la recuperación de las lesiones, que evidentemente es muy importante para la incorporación laboral, pero también a dónde se incorpora. Es decir, es un tema importantísimo para nosotros, porque sí es importante, pero también la sensibilidad, o el trabajador sensible, ya no estamos hablando solamente que sea estrictamente laboral, sino que tenga una hipersensibilidad, una sensibilidad, sí puedes hacer una adaptación a otro puesto, ¿no? Pero en ese sentido no he visto, no he leído el estudio, me gustaría verlo, en qué condiciones está hecho y sobre todo cómo mediría ese impacto luego económico, no digo económicamente hablando, por dónde va, ¿no? Sí, lo que se realiza es, vemos que al inicio pues es un modelo teórico, se le imputó una serie de unos días de inicio de baja laboral. ¿Por qué? Porque si el paciente presentaba esta enfermedad, lo primero que hicieron fue pues retirarlo, ¿no? Entonces ahí ya de base se le imputa un coste, ¿no? Después, si con el tratamiento mejoraba o no, si en el caso de que mejorara de forma total, se volvía otra vez a reincorporar al puesto de trabajo. Si era parcial, pues en este caso, si es parcial, seguía de baja, ¿vale? Y si no había mejoría, pues obviamente, aparte de suspender el tratamiento, pues en muchos casos lo que hacían es una incapacidad permanente. A veces, pues, o bien cambiarle de posición dentro del sector, o bien es verdad que hay casos que es imposible y que el paciente tiene que ser cambiado de puesto laboral con los costes que ello conlleva, ¿vale? Entonces sí que en el modelo se tuvo en cuenta pues la probabilidad de los ensayos, de cómo era la respuesta, y en función de si la respuesta era parcial o total,
pues sí que se le imputó una serie de bajas laborales y de días, y eso pues al final fue lo que dio el coste, teniendo en cuenta pues que muchos pacientes, obviamente en el inicio lo primero que suelen hacer, ¿no?, pues es intentar, si tienen alérgeno, pues separarlos de ese alérgeno. Sí, pero hay otro grupo que me ha parecido interesante y yo creo que ahí tiene mucha utilidad, puede tenerlo, y por aclararlo, es en las recaídas, ¿no? Se supone que las recaídas se evita en la medida que están las mismas condiciones. Por hablar de recaídas, aunque hablamos solamente de clínica o hablamos de exposición. En el estudio BAC, claro, no hay, digamos que no podemos asociar el estudio BAC directamente, no hay una relación con el estado laboral del paciente que yo conozca, ¿no? Lo que sí que hay es al tratarse de un ensayo clínico, está perfectamente definido los criterios de inclusión y demás. Es decir, todos los pacientes lo que sí que recibían eran medidas de evitación y medidas de protección, que es lo que recomiendan las guías, ¿no? Medidas en todo, en el grupo que cayera, ¿no? Entonces tenían medidas de evitación y de protección, todos ellos. Y uso de emolientes, es decir, las recomendaciones, seguían las recomendaciones que nos ha enseñado Alessandra a ese respecto. Hemos visto, se les seguía luego durante 6 meses a los pacientes y demás, y algunos volvían a recaer. Yo no sé si durante esos 6 meses, ese periodo de transición, cómo eran de vigilados o no eran de vigilados respecto a eso, respecto a la evitación o al contacto con posibles alergenos o desencadenantes y demás. Bueno, eso sí que ese periodo de 6 meses desconozco si seguían un seguimiento muy estrecho o no. Pero durante el ensayo, los 6 meses de la fase principal, digamos, y los 6 meses del retratamiento, ahí sí que seguían unas medidas muy estrechas de recomendaciones de evitación y demás, pero ese estudio no tiene precisamente digamos una asociación con la situación laboral de los pacientes. Yo ahí me quedo un poco con el dato que ha dado la Sandra, que el 50% de los enfermos de manos son de origen laboral, ¿no? O se consideran de origen laboral, ¿no? O sea, me quedo con ese dato un poco, pero entonces interpreto que en estas circunstancias eran personas en activo, eran personas, ¿no? Tenían una edad media, si no recuerdo mal, de 50 y tantos años o así. Había mujeres por debajo de los 45 años, había un porcentaje de mujeres, había un 15% de mujeres que interpreto que eran personas entre 18 y 75 años con una edad media, no sé si recuerdo bien, ahora de 50 y tantos años, pues imagino una situación laboral, pero más allá. Muy bien, Alessandra. No, solo para añadir, porque era una pregunta muy interesante, porque la verdad los estudios que están disponibles no evalúan esa parte, porque lo que hace la medicación de una forma general es tratar la condición activa, pero si hay una historia de hipersensibilidad, un alergeno, irritante, al volver al contacto, la recidiva va a pasar, o sea, esto no desensibiliza el paciente. Y eso sería muy interesante ver cuál es el impacto también, porque todos los resultados terapéuticos son en conjunto, no solamente el efecto de la protección de la medicación activa, pero también el afastamiento del desencadenante, vamos. Eso sería interesante, pues intentar evaluarlo en un subgrupo, en un subestudio o algo, evaluar los pacientes. Ese es el impacto de la introducción en el trabajo, porque la verdad es que es una cosa que nosotros vemos, incluso nos ayuda en la historia clínica, es que pasa cuando te afastas del trabajo, cuando vas de vacaciones, los fines de semana, etcétera. Y eso es muy importante también en términos de impacto a la posteriore para el tratamiento y las historias de recidivas. Muy bien. Un comentario aquí, por aquí. Buen día, una pregunta. Desde el punto de vista de vigilancia de la salud en trabajadores que están recibiendo la liritretinoína, ¿le hacen algún tipo de perfil hepático de forma periódica? Y si es así, ¿cada cuánto tiempo se hace? A ver, la verdad es que yo entiendo que si está en tratamiento con el fármaco y tiene lesiones todavía, y estamos hablando que se retira el fármaco cuando tiene las manos limpias, entiendo que no estará trabajando. Y si no está trabajando, no hay vigilancia de la salud. Puede haber al reingreso, ¿no? Entiendo. Otra cosa es que por haber estado expuesta o la persona a un tratamiento, hagas un control hepático, un control de las hormonas y demás, pero que sería más por el clínico que por la parte preventiva, para ver qué ocurre con ese fármaco y con ese tratamiento. En vigilancia podría ser al reingreso que efectivamente pudieras valorar que esta persona tiene una alteración hepática. Sí, los pacientes en el estudio BAC
me vuelvo a reiterar, ¿no? Pero es un ensayo clínico donde cada 4 semanas se les hacía una visita. Esa visita incorpora todo, es que incorpora valoraciones de eficacia, valoraciones de efectos adversos y demás. Entonces se les hacía una analítica a los pacientes en el ensayo, se les hacía cada 4 semanas se les hacía analíticas. Y en la práctica, además, como se suelen hacer analíticas, pues una de las, pues hemos hablado de las TSHs, es probable que también se puedan analizar, ¿no? otras alteraciones hepáticas, ¿no? Enzimas. Insuficiencia hepática hemos visto que está contraindicado, insuficiencia hepática, y eso, ¿no? En los ensayos que se monitoriza a los pacientes de forma tan estrecha, cada 4 semanas eran vigilados. Luego hablas con los dermatólogos o con los médicos que veis clínica y demás, y dice, bueno, pues igual no es necesario una monitorización tan estrecha, pero yo no te puedo hacer una recomendación de cada cuánto tienes que vigilar al paciente. Porque podemos decir los datos que hemos visto y demás, y luego la práctica clínica, cada maestrillo ahí tiene un poco su librillo. Sí que os podemos decir, oye, en personas con riesgo elevado, pues quizás una monitorización un poco más estrecha, ¿no? Pues igual sí que más parecida a lo que se hace en el ensayo, ¿no? Igual cada mes poder hacer un seguimiento. Pacientes que no tienen problemas de ese tipo, pues igual me relajo, ¿no? En ese sentido, pero podemos contar lo que tenemos ensayado. Salirnos de ella es hablar de la experiencia de cada uno. Entonces, sí. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Muchísimas gracias por vuestra exposición y por vuestra participación, y damos paso a la mesa siguiente. Gracias. Muchas gracias.